Yo soy Sixto Ramón Figueredo. Yo nací en una compañía a 3 kilómetros de la capital de San Pedro del Paraná, una compañía denominada Bovinetá. Y de allí nos trasladamos a la ciudad, al centro. Mis estudios primarios lo hice en la escuela graduada completa número 66, Enrique Solano López. Hasta el 6º grado tuve la suerte de no repetir ningún grado. Y de allí pasé a estudiar mi secundaria en el año en que se creaba por primera vez abría sus puertas el Colegio Capitán Nicanor Torales, 1959. Y no pude completar mi bachiller, tuve que salir a trabajar. Yo soy casi hijo único y tuve que mantenerme a mi mamá, entonces tuve que trabajar yendo aquí y allá, trabajando en las estancias como recero, de todos los trabajos que se hacen en las estancias. Pero lo que nunca me descuidé es la lectura. Y tengo una gran suerte por los libros. Después hice unos cursos de guaraní que me habilitaron para enseñar. Y justo en el año 80, Currículum Renovado habilita el guaraní dentro de la malla curricular de los estudios secundarios. Y entonces me fui al ISE, Instituto Superior de Educación en Asunción, a prepararme como profesor de enseñanza secundaria en idioma guaraní. Y de ahí vine a enseñar acá en el colegio Nuestra Señora de Cacupe, donde aproveché también para terminar mi bachillerato humanístico. Y no tuve mucho tiempo de enseñanza allí. En 3 años ya las cuestiones de ese tiempo, las fricciones políticas y todas esas cosas me obligaron a abandonar la docencia. Pero vino 1989 y andando por las compañías y por otros distritos, acompañando a un elenco artístico, musical, teatral de San Pedro del Paraná, llegamos a la escuela de Delira. Y allí, entre conversaciones con un señor muy interesante, Lorenzo Peña, de dicha comunidad, le pregunto si no tienen ellos colegios, porque había cualquier cantidad de alumnos, y me dijo que no, que había 11 escuelas primarias sin ningún colegio. Y el colegio lo tenía en el kilómetro 8 de Lira, 40 kilómetros y más de donde nosotros estábamos. Entonces le dije, ¿por qué no habilitan un colegio? ¿Por qué no procuran? Y me tocó acompañarle la gestión. Llegamos al punto de que se estaba por comenzar las clases, no encontraban para director, y la supervisora de ese momento, doña Edilia Soler de Paescol, le dice, este hombre puede serle el director, él es idiomático y tiene los documentos necesarios para ser director y catedrático. Y me fui a Delira, estuve 5 años allá, porque comenzamos el primero y segundo curso simultáneamente. Lancé la primera promoción de bachilleres. Me tocó construir 3 aulas de 6,5 metros por 7,5 metros cada aula, de material cocido totalmente. Conseguimos un terreno de 1 hectárea para donde edificamos el colegio. Conseguimos la creación oficial del colegio, ya no. Hasta 6 meses fuimos privados, después subvencionados, y después al siguiente año ya éramos colegio nacional, liceo nacional. Después, pasado el 3er curso, fuimos colegio nacional de Pirayuí, en Edelira. Pusimos el nombre del arroyo.
Y bueno, ahí estuve hasta el año 94 y por algunas circunstancias que me resultaron incómodas allá en Edelira porque estábamos demasiado lejos y por dónde hacer estudiar mis hijos cuando llegue a la universidad. Los caminos de difícil transitar en los días de lluvia, por ejemplo, entonces preferí venir. Yo quería venir acá a San Pedro, pero me dejaron en Encarnación y estuve un año en Encarnación como catedrático en el colegio privado Juan 23, turno diurno y turno nocturno en el Colegio Nacional Fulgencio Yegros de Encarnación. Y a un año la profesora Lelia Redes de Potrero Yapepó se fue a casa ofreciéndome más de 100 horas cátedras del colegio. Entré en concurso y gané todo el concurso y me vine como catedrático en el colegio Potrero Yapepó. Y allí enseñé 22 años. Me jubilé con felicidad, sin ningún problema, sin mayores trámites. Y ahora estoy mirando pasar la vida desde la silla de un jubilado. Pero todavía soy activo, estoy en permanente contacto con los estudiantes, los jóvenes. La otra faceta de mi vida es el arte. Me gustaba la música, pero inmensamente. No pude ser músico por la dificultad del tiempo y los trabajos. Pero a los 12 años me acuerdo perfectamente una de mi maestra, la maestra del sexto grado, nos pidió hacer una composición, se llamaba en esos años, hoy se llama redacción práctica. Y se me ocurrió hacer una poesía a mi mamá. Y me salió una poesía de 4 estrofas, con versos cortos. Le mostré a la maestra, me hizo leer fuerte, volvió a leer ella y me felicitó públicamente ahí en la escuela. Y hasta ahora escucho la voz de mi maestra cuando me dijo: Figueredo, o vas a salir poeta, haga siempre poesía. Y bueno, desde ahí empecé a hacer poesía. Cuando entré ya en la adolescencia, después me acerqué a la juventud, fui enriqueciendo ya mi álbum de poesías, joven, mucho más, porque las circunstancias se ofrecían más. Recorría, caminaba acá y allá, el contacto con la gente, y fui escribiendo poesías. Y no hace mucho, bueno, en el año 1999 publiqué mi primer material, Cahuipotiriacá, con 32 poesías, registrado en APA. Después fui escribiendo siempre, hasta ahora escribo. Coleccioné 100 y hace como 5 años que eso publiqué con el título de Usaputequí, registrado en la Dirección Nacional de Propiedades Intelectuales de DINAPI. Escribí también un libro que es el historial de San Pedro del Paraná, desde la previa de su fundación, a partir del jefe nativo que dominaba estas regiones, hasta casi hoy día, pasando por todas las principales instituciones públicas, privadas, subvencionadas, privadas, del distrito de San Pedro del Paraná. Después, este se titula San Pedro del Paraná Semblanza, y por la municipalidad fue declarado de interés, patrimonio cultural, histórico, de importancia para docentes y alumnos y estudiantes. Después escribí otro poemario que titulé Manacá, la azucena silvestre, de 36 poesías. Y otro que está siendo publicado así sin lanzamiento oficial, un anecdotario. Se titula Anécdotas Heroicas,
de 53 combatientes de guerra, de los cuales 50 son sanpedranos. Hay algunos muy emotivos, otros pintorescos, otros más históricos, según narraron los protagonistas de aquellas acciones bélicas en el Chaco. Y ahora estoy preparando Abañé Tepe, un poemario que va a ser exclusivamente en guaraní. Habla de los mitos, del pombero, de Yacyyateré, el Pora, Pudó, Curupí y otros genios de la naturaleza que tenemos en nuestra rica cultura guaraní.